Vamos a orar al Señor y vamos a ir a la palabra. El mensaje de esta noche se llama Lo bueno por lo desconocido. ¿Cómo se llama? Lo bueno por lo desconocido. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Espíritu Santo de Dios, tú tomas el control de esta reunión. Te lo entregamos nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Necesitamos conectarnos contigo esta noche y necesitamos que nos des de beber de tus aguas, Señor, de las aguas que nos dijiste que ibas a hacer fluir desde el sur del Valle de la Burra, Señor. Venimos hasta acá por esas aguas, Señor. Queremos demandarte que nos hagas beber de esa agua, Señor. Esa agua que nunca nos va a volver a dar sed. De esa agua que va a provocar de nosotros que fluyan ríos de agua viva para las naciones en el nombre de Jesús. De esa agua que va a llegar y va a hacer que esos árboles crezcan, den fruto, y esas hojas van a ser para la sanidad de las naciones en el nombre de Jesús. Tócanos, Espíritu Santo, esta noche y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a volver a decir al final. En el nombre de Jesús. Amén. Eso sí. Bueno, no sé cuántos tienen sed de Dios. Cuando tenemos hambre y sed de Dios, provocamos que Dios venga y la sacie. Eso son buenas noticias. Quiero invitarle a usted para que vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Me agradó mucho porque esta semana, bueno, la semana pasada, me alegró. Porque a nosotros el Señor nos dijo por allá como en noviembre o como en octubre, solo que estábamos esperando como la confirmación de que este año es el año de la conquista. Amén. Este año es el año de la conquista. Y no sé si recuerdan esa experiencia que les conté a ustedes con un pastor de Bogotá que vino acá a Medellín. Estuvimos compartiendo con él. Él escribió unos libros. Yo compré esos libros. ¿Se acuerdan de esa experiencia? ¿Se acuerdan de eso que les conté? Yo compré esos libros. Él estuvo en una conferencia acá, bueno, en Medellín, no acá, en Medellín. Y tuvimos la oportunidad de ir y de hacer firma los libros. Y cuando nos estaba firmando los libros, nosotros le dijimos que nosotros éramos pastores y nos preguntó de qué iglesia son, cómo se llama la iglesia. Y nosotros le dijimos, la iglesia se llama Nuevos Comienzos. Eso fue en diciembre. Y cuando le dijimos el nombre, le dijo, me gusta ese nombre. Y en eso es lo que están ustedes en este momento, Nuevos Comienzos. Y yo dije, amén. Señor confirmando, ¿sí o no? Y luego dijo, venga, voy a orar por ustedes. Y empezó a orar por nosotros. Y el Señor le mostró que este año era un año donde el Señor iba a transformar la iglesia. Que nosotros mismos no nos íbamos a reconocer. Eso nos alegró mucho. Sin embargo, días después, es decir, la semana pasada, el mismo pastor, en una transmisión por YouTube, contó una experiencia. Él ya contó una experiencia. Y él dice que Dios le habló. Entonces él dice que hay veces Dios, uno pone el dedo en la Biblia y Dios le habla a uno. Hay veces uno empieza a leer la palabra y Dios le habla a uno. Uno siente que ese mensaje es para uno. ¿Les ha pasado? Si no les ha pasado es porque no leen la Biblia. Entonces ya saben que es bueno que se dirijan a la palabra. Pero él dijo que Dios le habló, que esta vez no fue a través de la Biblia, ni a través de un profeta, ni a través de un pensamiento, sino que escuchó la voz de Dios. Y tremendo lo que Dios le dijo. ¿Sabe Dios qué le dijo al pastor? Le dijo, este año es el año de la unción de Josué y Caleb. Y yo dije, amén. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb, ¿quiénes son? Los conquistadores. Los conquistadores. Entonces vamos a leer Josué capítulo 1, ¿listo? Versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor,
el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Amén. El mensaje se llama lo bueno por lo desconocido. Y quiero también que hagamos una lectura adicional, porque es muy importante para entender. Y es que antes de Josué está Deuteronomio. ¿Sí o no? ¿Lo tienen ahí o no? Mire ahí en la Biblia. Es el capítulo anterior. Vamos a leer el capítulo 34 de Deuteronomio. Dice capítulo 34, es el anterior a Josué 1. Versículo desde el 1. Vamos a leerlo, son unos versículos pocos, pero quiero que tomemos todo el contexto. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor. ¿Ustedes tienen un título ahí en el capítulo 34? ¿Tienen un título? ¿Qué dice? Muerte y sepultura de Moisés. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está hablando? A Moisés. Versículo 4. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Imagínense Moisés 40 años en el desierto con el pueblo, con la promesa de que los iba a sacar y los iba a introducir en la tierra prometida. Por un error de 10, que lo vimos en Números hace días, que hablaron mal de la tierra, les tocó quedarse 40 años. ¿Sí o no? Mire lo que dice el versículo 5. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Imagínense eso. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y de duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Tremendo, ¿sí o no? Lo bueno por lo mejor. Me impacta mucho que Dios enterró a Moisés. Me impacta mucho cuando dice la escritura. Hay otra aquí cuando dice el versículo el versículo 7. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. O sea, Moisés no estaba ciego. Moisés no estaba ciego. Quiere decir entonces, da a entender la palabra que era lo normal a esa edad. Porque él dice, aunque tenía 120 años, no estaba ciego y estaba vigoroso. O sea, se murió porque ya era la hora. No era que se murió de viejito, que estaba súper enfermo, a él nadie lo mató. Ya era el tiempo de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, ya era el tiempo. Entonces, quizás no era el tiempo de la muerte de Moisés, pero sí era el tiempo de entrar a la tierra prometida y Moisés no iba a entrar. Entonces, hasta ahí llegó Moisés.
¿Sí logran notar eso conmigo? O sea, Moisés estaba vigoroso, no estaba ciego y murió. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios le dijo, esta tierra te la muestro, ellos ya van a entrar, pero tú no vas a entrar. Y murió. Ese es el contexto, ¿no? Y luego vamos a volver a leer el versículo 1 y 2 de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Imagínense esa escena de Dios con Moisés. Porque si Dios le habló a Josué y le dijo que Moisés había muerto, o sea que nadie se había dado cuenta. No fue que Josué vio cuando murió Moisés, no. La Biblia dice que Dios le habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, Dios toma a Moisés y lo entierra y luego se le revela a Josué y le dice, mi siervo ha muerto, ahora levántate. ¿Sí o no? ¿Sí están viendo conmigo? Señor, que las escamas de los ojos caigan en esta noche en el nombre de Jesús. Hay una frase muy conocida que hasta los cristianos la han dicho, la hemos dicho, pero hasta hoy, diga conmigo hasta hoy. Pero es en serio, hasta hoy. No, pero con ese amén suyo, diga conmigo hasta hoy. Le voy a decir la frase, ¿sabe cuál es la frase? Es mejor malo conocido. Ya es que no se la saben, pues, ya es que no se la saben. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es una frase satánica, hermano. Analice. Es mejor quedarse con un tipo malo toda la vida. ¿Ah? ¿Usted sí le parece eso bien? Eso no está bien. ¿Por qué? Porque ya de entrada está reconociendo que lo que tiene es malo. Y también de entrada está reconociendo que lo que viene es mejor. Pero no voy a tomar eso bueno. Me voy a quedar con lo malo mejor. Es una frase satánica. No es que el diablo la inventó. ¿Me hago entender a lo que quiero decir? O sea, lo que estamos diciendo popularmente nos está acercando a Dios, a lo que Dios quiere, o nos está alejando. Nos está alejando. Imagínense nosotros en Medellín, no, es mejor malo conocido que bueno por conocer, que no vamos a ir para Envigado. No, aquí mejor en Medellín. Digan pues, o para Envigado. Hace 8 días el Señor nos estaba hablando de los ídolos. ¿Recuerdan esa palabra? El Señor nos está hablando de los ídolos. Y el Señor nos llevó a Josué. El Señor le trajo una visión a la profeta, que ya lo estuvo comentando. Pero también el Señor, toda visión, todo sueño lo va respaldando con su palabra. Toda palabra profética respaldada con su palabra. Y vino la palabra del Señor y entendimos que el Señor estaba pidiéndonos a nosotros que dejáramos el pecado. Porque por el pecado de Acán, una cantidad de familias se quedaron sin sus papás. Acuérdense que Josué se rasgó las vestiduras y vino a orarle al Señor. Señor, ¿pero qué pasó pues? ¿Acaso nos trajiste aquí a morirnos? Las mismas palabras que dijeron todos aquellos espías 40 años atrás, cuando después de ver los gigantes. Palabras muy parecidas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué le dijo el Señor? No sé por qué me está diciendo a mí. Más bien busque ahí quienes están pecados de los que están ahí dentro del pueblo suyo. Vaya, revise. Ay, qué pena, Señor. ¿Sí o no? Qué pena, voy a ir a revisar. Y se encontró con Acán. Entonces el Señor nos estaba hablando de los ídolos. Oramos al Señor para que le mostrara a cada uno de ustedes qué ídolo tiene. Y que comience cada uno con su proceso de dejar ese ídolo y de tomar la voz de Dios. Amén. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis. Cuando una persona tiene un carro y ese carro está fallando, el primer presupuesto que tenga, ¿qué va a hacer? ¿Qué cree usted que qué va a hacer? Arreglar el carro, ¿sí o no? No estamos hablando de los servicios ni del arriendo, no se me desvíe, ni el mercado. Ay, no, yo primero merco. No falta el que quiera dañar el mensaje. Yo primero merco. Tranquilos, estamos hablando de plata para el carro. ¿Le llegó plata? ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a arreglar el carro o no? ¿O va a esperar que de pronto lo deje por ahí tirado? Hay gente así, Edison, ¿sí o no? Con plata, pero no, esto me lleva y me trae. Pero
Lo normal, lo lógico que sería. No, yo voy a poner a punto el carro porque quiero que me deje por ahí tirado, ¿sí o no? ¿Aló? Y después de que el carro esté a punto, mejor dicho, eso está una uva. Si tiene otro presupuesto para el carro, ¿qué es lo que haría uno, Víctor? ¿Qué es lo que haría cualquiera? A ver. ¿Qué? Lujitos, ¿sí o no? Los lujos, no, ya los vidrios polarizados. Ya cada quien, ¿cierto? Entonces, no, que el alerón por acá, que unas cosas por aquí, que unas lucecitas. Bueno, quién sabe qué cosas le podrían poner, ¿cierto? A mejorar el equipo de sonido, ¿sí o no? Pero ¿qué tal el tipo, el carro medio andando y poniéndole un equipo de sonido? No. De hecho, usted cuando ve esos carros de esos que organizan así con puros parlantes y que los ponen a traquear, esos carros no les suena nada. Esos carros andan, ¿sabe? Pues no los he manejado, pero eso con el sonido uno dice, imposible que con ese sonido por todo lado lo vaya a prender y no le arranque, pues. Uy. No, cierto. Entonces, miren que Moisés murió no porque estuviera muy mal, sino que Moisés porque estaba bien. Moisés estaba bien, llegó su tiempo, cumplió su tiempo. Si Moisés hablaba cara a cara con Dios, dice la escritura. Ustedes y yo nos podemos transportar y tratar de ponernos en el lugar quizás de Moisés, o quizás nosotros, como si esa escena hubiera sido filmada y nosotros estamos viendo la película, Moisés hablando cara a cara con Dios. Dios había defendido en una ocasión, escúchenme esto, Dios había defendido en una ocasión a Moisés porque su familia estaba murmurando de él, su familia estaba murmurando de él, y Dios lo defendió viniéndole a traer una lepra. ¿Sí o no? Lo defendió. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo? Mientras que ustedes están hablando mal de él, yo hablo cara a cara con Moisés. Imagínense eso. Pero para esta época, mucho tiempo después, el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que diera agua y el pueblo pudiera tomar agua. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó a la roca. Por eso no calificó. Algunos dicen, pues cierto, la ciencia cierta no sabemos, pero es lo más lógico. Imaginémonos a Moisés en un lugar alto viendo toda la tierra prometida que el Señor le había hablado hacía 40 años, y la está viendo, y el Señor diciéndole: mi hijo, véala, chequéela por última vez porque usted no va a entrar. Después de Moisés 40 años caminando en el desierto, no por culpa de él, por culpa de otros, hablando cara a cara con Dios. ¿Qué cree usted? ¿Triste o no? Difícil, ¿sí o no? El mensaje de hoy se llama: lo bueno, ¿por lo qué? Por lo desconocido. Mire lo que dice el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, es lo que dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Primero murió Moisés y luego Dios le habló a Josué. Josué había sido discípulo de Moisés muchos años. Le había servido a Moisés. Ahí dice que era el servidor, que era el ayudante de Moisés. Estaban acostumbrados a Moisés. Sabían quién era Moisés. Sin embargo, en esta ocasión, el Señor le habló a Josué. El Señor no le hablaba a todo el mundo, el Señor le hablaba al que escogía. Yo escogí a Moisés, yo me entiendo con Moisés. Moisés va y le traduce el mensaje a la gente. Entonces ya viene la otra etapa, donde Dios le habla a Josué.
y le habla algo íntimo. Mi siervo Moisés ha muerto. Eso es algo íntimo. Eso era entre Dios y Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Primero tiene que morir Moisés para que Josué pueda escuchar a Dios. ¿Moisés era alguien malo? No. Cometió errores, pero todos cometemos errores. ¿Moisés era alguien bueno? ¿Cómo será que hasta el día de hoy Moisés es Moisés en Israel? No, es que Moisés, y Jesús llegó a la tierra y empezó a predicar, y que le decía, no, pero es que Moisés dijo tal cosa. Imagínense. Moisés era Moisés, una persona muy importante para el pueblo. Pero primero tuvo que morir Moisés para que Josué pudiera escuchar a Dios. Hace 8 días hablábamos de que teníamos que dejar el pecado para poder conquistar, porque eso le habló el Señor a Josué. Hay alguien que pecó allí, y mientras que estén desobedeciendo no van a conquistar nada. Yo no os voy a acompañar a ustedes a ningún lado. Eso fue lo que leímos en la escritura. Yo no los voy a acompañar. Entonces había que hace 8 días que dejar lo que desagrada a Dios, dejar el pecado. Pero hoy no es dejar el pecado. Hoy es dejar lo bueno por lo desconocido. Moisés era bueno y murió. Y hasta que no murió Moisés, no escuchó la voz de Dios. Y no digo que no vamos a escuchar la voz de Dios. Usted y yo la hemos escuchado muchas veces. Quizás hemos visto que Dios nos habla, o hemos sentido la voz de Dios. Pero hasta que no ocurra algo en nosotros, que lo bueno que podamos tener, hasta que lo bueno que podamos tener nosotros como personas no muera, no vamos a ascender al otro nivel. Josué era uno antes, cuando Moisés estaba vivo, y Josué era uno después de que Moisés murió. Josué cambió después de que Moisés murió. Fue investido. Así ahorita leíamos que él estaba lleno de sabiduría, ¿sí o no? Porque Moisés había impuesto las manos sobre él, pero Dios no le hablaba. Moisés murió y Dios le habló a Josué. ¿Aló? Había que dejar atrás a Moisés junto con el desierto para poder recibir la voz de Dios y levantarse para ir a conquistar Canaán, como le tocó a Josué. ¿Aló? Pero eso no es lo único que pasó ahí. Si nos devolvemos en la historia, muchos años antes, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Dios me habló, yo voy. Y estuvo 3 días de camino Abraham con Isaac. Isaac ya sabía que era adorar. Isaac ya sabía que se sacrificaba un animalito. Y Abraham le dijo, vamos a ir a sacrificar, vamos a adorar al Señor y volvemos, y no lleva ningún animalito. Isaac, papi, ¿y a quién vamos a matar o qué? Imagínense cada vez que le preguntaba Isaac a Abraham qué pensaba Abraham. Tranquilo, mijo, el Señor va a proveer. Pero por dentro, ay, Dios mío, porque es el único hijo. Era el hijo de la promesa. ¿Aló? Pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac por confiar en el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Usted y yo estamos aquí. Usted y yo estamos aquí. Dios en su trono sentado, la Trinidad conversando. Al principio de la creación en Génesis vemos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Estaban en una junta directiva en el cielo y tomaron una decisión, hacer al hombre. Y Dios está con Jesús en el trono con el Espíritu Santo y toman la decisión de que Jesús tiene que abandonar el cetro, el reino. Tiene que abandonar su puesto de majestuosidad. Jesús tiene que abandonar el puesto e irse a la tierra. Y no morir de cualquier manera, morir como un criminal. Para Dios, ¿cómo habría sido de difícil el Padre de dejar ir a su único hijo a morir? Pero Dios escogió lo mejor.
Dios dejó lo bueno que era estar disfrutando con su Hijo en su reino por lo desconocido. ¿Qué era lo desconocido? ¿Será que si van a recibir a Jesús o no? ¿Será que lo van a aceptar o no? ¿Lo van a recibir bien o no? Y de entrada nace en un pesebre. Muere Jesús. Sacrifican a Jesús. Lo matan. El Padre tiene que dar la espalda a Jesús. Porque en Jesús se ve reflejado todo el pecado del mundo. De los que habían pecado antes, de los que estaban pecando en ese momento y de los pecados que usted y yo íbamos a cometer en esta época. Todo estaba ahí junto en una sola persona. Y el Padre aborrece el pecado. Tuvo que dar la espalda, por eso Jesús dice, me has desamparado. Pero el Padre deja lo bueno que era su Hijo por lo desconocido. ¿Será que lo aceptan o no? Gloria a Dios por usted y por mí, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que más personas conozcan de Jesús, eso desconocido se vuelve más conocido. ¿Por qué? Porque Dios deja a su Hijo, sacrifica un hijo para tener millones de hijos en el cielo. Ya no va a estar el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo solos en el trono, sino que vamos a estar millones de nosotros allí con ellos. Ya no iban a estar 3, sino millones. Pero no se sabía si lo iban a aceptar o no. Eso era desconocido. Hasta el día de hoy la sociedad, en la humanidad se divide entre Jesús y no Jesús. Usted le dice, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? El otro puede estar creyendo en quién sabe. Ser superior por ahí, ni siquiera le tiene nombre. No, si dice Jesús y mismo ya se arma el problema. Para algunos. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. ¿Sí ve? Vamos más allá en la historia. ¿Y sabe qué encontramos? Jesús con sus discípulos. Y sabe Jesús con sus discípulos, ¿sabe qué les dice? Les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, le diré al Padre que les envíe el Consolador. Los discípulos quedaron gringos. Yo creo que donde usted y yo estuviéramos ahí, el Consolador, ¿cómo así? ¿Qué eso con qué se come? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que nos conviene que usted se vaya? No, usted nos conviene es que usted se quede con nosotros aquí, ¿o no? Yo le digo a usted una cosa. Donde yo supongo que donde Jesús estuviera aquí físicamente, aquí en este lugar físicamente, y me diga a mí que a mí me conviene que Él se vaya, yo no le creo. Santi, a usted le conviene que yo me vaya. Oigan, no, maestro, Señor, estás ahí, estás como disvariando, siéntate, yo te traigo una agüita. Imagínense después de ellos estar viendo milagros, prodigios, sanidades, y que el Señor le diga, les conviene que yo me vaya. No, olvídese. No es lógico. ¿Sí o no? Lo bueno, Jesús se va para que venga ¿qué? Lo desconocido, el Espíritu Santo. Yo me voy, pero le voy a decir al Padre que les envía el Espíritu Santo. ¿Y cómo es la cosa? ¿O qué? ¿Usted cree que no se sintieron huérfanos los discípulos cuando Jesús se ascendió a los cielos? Vayan allá y esperen allá la promesa. Pero ¿y qué hacemos, parce? Pues, Pedro, ¿y qué hacemos? No, yo no sé, mi hijo. Vamos para allá a orar, yo no sé. Entonces imagina esa situación. Porque todos estaban tristes porque murió, luego se les apareció y todos estaban contentos. Maestro, resucitó, Jesús pasando muros a toda hora. Y luego Jesús, bueno, me voy. No, pero, o sea, murió, resucita, y se va a volver a ir. Es como si hubieran sido 2 muertes, ¿o no? Se murió, quedamos sin él 3 días, entonces hacemos el duelo, cada uno empezó a volver a sus actividades personales, Pedro por allá volviendo a querer coger las redes, y vuelve a Jesús a aparecer. Hey, ¿qué pasa pues? Ay, el Señor. Bueno, ahora sí, ahora me voy. Pero ¿cómo así que te vas, Señor? Se va lo bueno, Jesús, para que llegue lo desconocido, el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos diga que en nuestra vida está bien, que en nuestra vida es bueno, pero necesitamos que muera para que venga lo desconocido,
que va a ser mucho mejor. ¿Qué es eso bueno que tenemos? Que tiene que morir. Hasta que Moisés no murió, Josué no escuchó la voz de Dios. Y hasta que no el ídolo pecador, no el anatema, el pecado que hablamos dicho día, no, algo bueno que nosotros tenemos, algo bueno que hemos alcanzado. Hasta que eso no muera, no vamos a pasar a otro nivel. Lo bueno por lo desconocido. Que el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es eso bueno que tenemos que hacer morir para obtener lo desconocido, pero que es lo mejor. A todos los que nos están viendo por redes, ¿qué es lo bueno que tienes en tu vida? Tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Porque ¿a quién le gusta dejar lo bueno? A nadie. Abraham no quería sacrificar a su hijo. Dios no quería mandar a su hijo. Jesús no se quería ir. Le tocaba, esto está escrito, le tenía que irse. Los discípulos no querían que Jesús se fuera, perdón. Yo no hubiera querido que Jesús se hubiera ido. Pero lo mejor es que venía el Espíritu Santo después. Amén. Entonces, ¿cuál es el temor que muchos están teniendo en redes y aquí en dejar lo bueno? ¿Cuál es el temor de dejar lo bueno? Por lo desconocido. Pero es que en manos de quién estamos, pues. ¿En manos de quién estamos? Hay gente que le tiene temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Por lo desconocido. Y es que en manos de quién estamos, pues. Si Dios tiene el control de la muerte. Si Dios está al otro lado, está con nosotros aquí, va a estar con nosotros al otro lado. ¿Cuál es el temor? Aquí tenemos miedo. ¿Qué es lo bueno que tenemos que dejar? Vamos a orar al Señor y que Él sea mostrándonos a cada uno de nosotros qué es eso bueno que vamos a dejar. Puede que usted vea eso bueno y usted diga, no, esto no. Cada quien, porque es cada quien. Pero le digo una cosa, mi esposa y yo estamos determinados a hacer lo que haya que hacer. Pero nosotros queremos ver lo que Dios nos quiere llevar a ver. No queremos que nada nos detenga. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que vengas a cada uno de nosotros esta noche, Espíritu de Dios, y que vengas y le reveles a cada uno de los que estamos aquí qué es eso bueno que tenemos que hacer morir en nuestra vida para ver eso que es mucho mejor. A todos aquellos que están en redes, Señor, Espíritu Santo, a Dios, como aquí estás con nosotros, tú allá también te manifiestas. Y yo te pido en el nombre de Jesús que vengas sobre cada uno de mis amigos, de mis hermanos, todo cualquiera que sea que esté viendo este video en vivo, en diferido. Yo te pido que vengas y les traigas a la cabeza, a la mente, en sueños, en visiones, que es eso bueno que hay que dejar para que venga lo desconocido, lo poderoso que quieres darnos. Vamos a ir a la conquista y no vamos a dejar que nada impida que tu fluir venga a nuestra vida. Dígale ahí, Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, dime. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, muéstrame, no sé, por medio de tu palabra, una circunstancia, alguna situación que esté viviendo, tráemelo, pónmelo en frente, pónmelo en la cara y trae la convicción a mi vida de que eso es lo que hay que dejar. Pero yo definitivamente, Señor, mi esposa y yo definitivamente queremos dejar lo bueno para obtener lo desconocido. Porque hasta que eso no muera, Señor, vamos a ver otra cosa diferente en nuestra vida, mucho mejor. Estamos en manos tuyas, Señor. Estamos en manos tuyas, Espíritu Santo. Y tú eres bueno en gran manera.
Y si nos estás diciendo que dejemos algo bueno, seguramente es porque lo que viene es mejor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que vengas con una manifestación a cada uno, Señor, en su corazón, en su espíritu, de lo que tiene que comenzar a hacer morir en su vida. Que es bueno, pero lo tiene que hacer morir, para que venga tu fuego a su vida, para que venga eso que están esperando. Espíritu Santo, este es el ejército que has traído a Envigado, este es el ejército que estás preparando para la conquista. Ya estamos en tierra prometida y sabemos que cada fin de semana estamos conquistando un paso más. Así que yo te pido que sigas preparando a este ejército y que todos ellos puedan dar ese paso de fe, de renunciar a lo bueno por ir por lo desconocido, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levante un aplauso fuerte al Señor. Lo bueno por lo desconocido. Amén.